Ahí está. Bueno, ahí empezamos a grabar la segunda parte de la clase, si bien la primera quedó muy cortita. Habíamos comenzado a comentar sobre los tipos de gráficas vistas en clase. A ver si alguien se anima a resumir algunas de las características o descripción de cada una de estas imágenes, ¿no? Como para pensar esa gráfica comparativa. Y por supuesto recuerden todo lo que hablamos en clase, ustedes después tienen apuntes, ¿sí? Tienen el de ratón y el de imagen digital, que son dos apuntes que les van a permitir sistematizar y formalizar también con bibliografía lo que estamos hablando acá en la clase, ¿sí? Se escucha medio cortado, dice María Belén. Y ahí Cecilia se anima. Muy bien, dale, Ceci, abrí micrófono. A ver, empezamos a hacer alguna caracterización de cada una de las gráficas. A ver. Bueno, la gráfica bitmap está conformada por píxeles de imagen. De imagen, sí, hacemos la aclaración. Porque ¿qué otro tipo de píxel dijimos que había? De pantalla, ¿puede ser? Perfecto, ¿sí? Después vamos a hablar del píxel de pantalla que, vuelvo a decir, lo único que tienen en común es el nombre. ¿A alguien se le ocurrió ponerle el mismo nombre a dos cosas que son diferentes? ¿Sí? Es medio confuso eso. Eso hace que, sí, que no nos ayude conceptualmente. Pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Yo en general cuando doy clase, en lugar de hablar de píxel de pantalla, digo punto de luz. Para que no, o sea, para nombrarlo de otra manera y que no parezca que estoy hablando de la misma cosa. ¿Sí? Pero técnicamente se le dice píxel de imagen y píxel de pantalla o monitor, como lo quieran mencionar. Entonces, tenemos el píxel de imagen como característica que, ¿qué más? ¿Qué podemos decir de ese píxel de imagen en las gráficas bitmap? Que tiene una cantidad determinada de posibilidades de color según la cantidad de bits que tenga cada píxel. Bien, Cecilia, se ve que se entendió lo que explicamos la clase pasada, ¿sí? A cada píxel de imagen se le va a asignar una cantidad de bits. Ahora hablamos, después volvemos con la otra pregunta, bueno, ¿qué es un bit? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bit? Pero bueno, va a tener asignado X cantidad de bits, y como bien dijo Cecilia, ese píxel de imagen va a tener un color entre X cantidad de colores posibles en base a la cantidad de bits asignados a la gráfica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Esto se entendió? Dentro de las gráficas hechas de píxeles, ¿qué cantidad de bits, que también le podríamos llamar profundidad de color, ¿no? A cuántos bits va a tener asignado cada píxel? ¿Qué tipo de gráficas tenemos o qué profundidades de color tenemos en gráficas bitmap? Está la escala de grises, RGB y CMYK. Bien, bien. ¿Y qué más? Hay varios, pero sobre todo los que más vimos. Y que cada uno tiene una cantidad de bits predeterminado. Poner el de grises tiene 256. Bien, bits. tenemos 8 bits, o sea, 256 posibilidades, escala de grises. Tenemos RGB, que tiene 24 bits. Tenemos CMYK, que tiene 32 bits. Y también vimos otra que tiene menos. La escala de grises. Menos que la escala de grises. ¿La blanco y negro? Blanco y negro, ¿sí? Un bit. O blanco o negro. ¿Está bien? Y después vamos a hablar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que en general las gráficas que son de 8 bits, ¿no? Ya vimos que 8 bits equivale a 256 posibilidades y describe una imagen en escala de grises. Pero también existe un modo de color, que es un modo de color pensado exclusivamente para el ámbito digital, que es el color indexado. ¿Qué es lo que se hace? Se asigna hasta 8 bits, podrían ser menos, pero se asigna hasta 8 bits, que son 256 posibilidades, pero en lugar de usarlas para describir una escala de grises, se van a usar para describir colores puntuales. ¿Sí? Es como si yo tuviera esas paletitas de témpera que uno compra, ¿no? Con cada color en una paleta, ¿no? Tiene los circulitos con la pastilla de témpera de distintos colores, ¿no? Entonces, imagínense en este caso que el color indexado es como si fuera una paleta con 256 pastillitas,
Y lo que yo voy a poder hacer es elegir esos 256 colores que integran esa paleta puntual. Se le va a llamar color indexado. Después vamos a volver sobre el tema modos de color y vamos a profundizar sobre esto, pero decir en principio que existen imágenes de 8 bits escala de grises y también existen imágenes de 8 bits, pero que en lugar de mostrar grises muestran colores. ¿Sí? Sí, Sane. Pregunta, ¿colores indexados podría ser también escala de sepias, por ejemplo? Bueno, vamos a ver que, o sea, nosotros acá estamos mencionando los modos de color más utilizados, ¿sí? Pero existen modos de color, por ejemplo, que en realidad son modos de color que se usan para la impresión, ¿sí? Que es el llamado duotono. Y ahí vamos a ir viendo que en el duotono yo puedo hacer lo que vos decís, Sane, que es una escala de grises y asignarle un tono. Entonces, en lugar de ser grises, puede ser una escala de sepias. Ahí lo que vamos a ver que la composición de cuántos bits y demás tiene que ver con la cantidad de tonos que yo le voy a dar. Es un modo de color, la verdad nosotros en general no lo explicamos en este nivel 1 porque tiene un uso por demás de específico, que es para el campo del diseño gráfico y para imprimir con colores especiales. La verdad, se usa muy poco, se usa para casos muy específicos, ¿sí? Pero bueno, existe la posibilidad, Sane, de por ahí una escala de grises asignada a un sepiado. También podría ser que una imagen en color indexado, en lugar de tener colores diversos, yo pudiera elegir una escala que está dentro de un mismo rango cromático, ¿no? Y por ejemplo, describir algo sepiado a través del color indexado. También lo podría hacer, ¿sí? Sería más laborioso, o sea, en realidad de hacerlo yo lo pasaría por duotono, digo técnicamente, aprieto un botón, pongo duotono, elijo el color y por ahí lo paso a color indexado, ¿sí? Esto después vemos son aspectos, digamos, ya de realización, ¿está bien? Acá Maya tiene otra pregunta, ¿no? Que cuando dice la pregunta 1, que es pregunta sobre tipos de imágenes, pregunta si nos referimos a imágenes analógicas. No, Maya, o sea, la pregunta, como dice ahí, es hablar de los tipos de imágenes que vemos en clases, que son estas dos, imágenes digitales, porque si no ya entramos en otro campo que es cultural, ¿no? La imagen del dibujo respecto a la imagen de la fotografía, la imagen del grabado, o sea, uno podría hablar de la imagen en términos de lenguajes, y nos metemos en un campo que es muy rico, por supuesto, pero nos excede en lo que se propone en la materia, ¿está bien? Así que solamente acá estamos viendo imágenes digitales, no estamos viendo imágenes analógicas, solo digitales, y en este caso, en este nivel, solo imágenes, como dijimos, 2D, las bitmap y las vectoriales, ¿sí? Eso, la pregunta va orientada por ese lado, ¿sí? Pero siempre hacemos la aclaración que no son los dos únicos tipos de imágenes digitales que existen. Son las que nosotros trabajamos este cuatrimestre. Sí, Marcela. Para aclarar el concepto que me perdí, de los bitmap, es modo de color, se llaman los modos de color que tienen, ¿no? CMYK, RGB, blanco y negro. En realidad, así, a ver, o sea, de la pregunta 1 estoy saltando la pregunta 3. O sea, lo que estamos trabajando, lo que estamos comentando está vinculado a la pregunta 1, pero también a la pregunta 3, que dice que explicar el concepto de profundidad de bits, por qué hay 256 variantes en una imagen en escala de grises, por dar un ejemplo, ¿no? Es la pregunta, como para organizarse. Y decir esto, ¿no? Que cada imagen bitmap, como ya dijimos, el módulo mínimo es el píxel de imagen, y cada píxel de imagen se le va a asignar X cantidad de bits. Y depende de los bits vos, porque por ahí no, cuando veas la clase 1 vas a ver que explicamos mucho todo esto, ¿no? O sea, Mentira. ¿Cómo? ¿Alguien hizo algún comentario? Dice, ahí mira, Mercedes dice, cuando veas la clase 1 vas a entender, para simplemente darte un ejemplo concreto. Un bit es la unidad mínima de información del código binario, ¿sí? Y de paso también hablamos de la pregunta 2. Un bit, que como voy a decir es la unidad mínima, escribe
o registra dos posibilidades. Por eso se llama código binario. Porque la unidad de ese código, que es el bit, puede mostrar dos posibilidades. Hacíamos la analogía la clase pasada, cómo funciona un código, ¿no? Decimos, por ejemplo, el código de la lectoescritura funciona a partir de que yo tengo una cantidad mínima de caracteres, ponele entre 25 y 35 caracteres entre números, letras y signos de puntuación, ¿no? Eso es un código que tiene, podríamos decir, alrededor de 30 unidades mínimas, ¿no? Que combinándolas, yo desarrollo toda una lengua, desarrollo no solamente la escritura, sino formas de pensar, ¿no? O sea, todo un código cultural a partir de tener un alfabeto, ¿no? Como material de base. Bueno, acá lo que nosotros tenemos en el ámbito digital es el bit como unidad mínima. Decíamos que la efectividad del código binario, a diferencia de el código alfabético, que por ahí necesita de alrededor de 30 unidades mínimas, para a partir de esas 30 yo las voy combinando y desarrollo el lenguaje, en este caso yo tengo una unidad que tiene dos posibilidades. Y que con la combinatoria de esas dos posibilidades yo puedo desarrollar todo lo que vemos en el ámbito digital. Imagen, sonido, movimiento, texto, o sea, todo lo que se escribe en el ámbito digital se escribe a partir de un código tan efectivo como es este código binario, cuya unidad mínima es el bit, y que, como ya dijimos la clase pasada, un bit equivale a dos posibilidades. Y yo les daba el ejemplo de la presencia de un código binario casera. ¿Se acuerdan cuál era el ejemplo que les daba? ¿A dónde tenemos un código binario en casa muy fácil de entender? En la luz. Prender y apagar la luz. ¿Sí? Muy bien. Prender y apagar la luz. Yo tengo la luz, es una. Pero esa luz tiene dos estadios posibles. O está prendida o está apagada. Y yo lo que puedo hacer es cambiarle el estadio a esa unidad. Si está prendida la apago y si está apagada la prendo, ¿no? Y es lo que nosotros podemos hacer si yo traslado esto al campo de la imagen y a cada píxel le asigno un bit. Ese bit va a poder mostrar un color entre dos posibles. Que en principio en términos estructurales podrían ser cualquiera dos colores. Qué sé yo, podría ser amarillo y verde, violeta y rojo, o sea, son dos posibilidades. Pero decimos, nos gusta inferir que, bueno, no es lo mismo en términos culturales de la imagen blanco y negro a una imagen, no sé, amarillo y verde. Como código cultural, el blanco y negro resuelve, ¿no?, una cantidad de imágenes, y por ahí culturalmente no estamos acostumbrados a ver imágenes resueltas en amarillo y verde, pero sí en blanco y negro. Entonces, estas dos posibilidades, en este caso, las asigna al blanco y al negro, ¿sí? Y entonces, en ese caso, son gráficas de un bit por píxel. A cada píxel se le asigna un bit, y cada píxel entonces va a poder mostrar un color entre dos posibles, que en este caso es o blanco o negro. Y que yo les decía, cuando yo trabajo con ese tipo de gráficas, estoy bastante limitada en lo que podemos hacer, porque bueno, lo que puedo hacer es que donde hay blanco pasar a negro, y donde hay negro pasar a blanco. No tengo mucho más margen de acción. ¿Sí? Por lo tanto, la profundidad de color, es decir, de cuántos colores puede ser cada uno de los píxeles, es central para ver cuánto es lo que yo puedo hacer con esa gráfica. Si yo en lugar de un bit le asigno más, como ya hablamos la semana pasada, si un bit equivale a dos posibilidades, hicimos una escalita, después visitas la clase, vas a ver que con 8 bits equivale a 256 posibilidades. Entonces, ahí ya tengo una imagen en escala de grises, y cada píxel tiene asignado 8 bits, y va a poder mostrar un tono entre 256 posibles. Siempre muestra uno, porque esa es otra característica central de una gráfica bitmap. Uno, está compuesta de píxel de imagen. Dos, cada píxel solo puede mostrar un contenido por vez, porque es unidad mínima, no puedo dividir un píxel a la mitad y mostrar dos cosas distintas, ¿sí? Cecilia, ¿te animás a dar alguna otra característica? Y si no, alguien que le dé una mano, si no se acuerda. ¿Sí? Tenemos que están las gráficas bitmap compuestas por píxeles de imagen, que tienen un solo contenido posible por vez relacionado con la cantidad de bits que tenga esa gráfica asignada, o relacionado con la profundidad de color. ¿Qué más? Ah, que están organizados por códigos binarios. Bueno, sí, en realidad todo lo que vamos a ver en el ámbito digital, o sea, siempre va a suscribir al código binario,
¿sí? Ahí es como algo en común entre todo tipo de gráficas. No sería particular de las gráficas bitmap. Pero está bien, Julia. Mercedes, ¿ibas a decir algo más? Que cada píxel tiene una ubicación, habías dicho Perfecto, recién. ¿sí? Tenemos una grilla, ¿sí? Se lee así, y X, bidimensión, ¿no? Alto, ancho, y cada píxel tiene una ubicación en columnas y filas. ¿Sí? El eje Y son las columnas, el eje X son las filas, entonces yo puedo tener el píxel 00, al lado el 01, el 02, el 03, el 04, después cuando paso a la otra fila será el 10, el 11, ¿sí? O sea, y cada uno tiene una ubicación específica dentro de este eje de coordenadas X, Y, ¿está bien? Y es bidimensional. ¿Algo más para decir de este píxel? Sí, Cecilia. Sí, que tienen forma cuadrada y que cuando se amplían pierde nitidez la imagen. Bueno, muy bien, Liliana. El píxel, ya dijimos, el píxel es cuadrado, pero vamos a ver que el píxel en sí mismo es una entidad virtual. ¿No? Eso lo habíamos mencionado la semana pasada. Entonces, depende del soporte que yo estoy usando para exhibir ese píxel, para visualizarlo, podría pasar que ese píxel tenga una ligera deformación y se lea un poquito más rectangular, ¿sí? Esto es ligero, no es una cosa grosera, pero podría pasar. Si sucediera eso, no es porque no es culpa del píxel de imagen, sino es culpa del soporte que lo muestra, que lo exhibe. ¿Sí? Como para empezar también a entrar a esta problemática de que cuando trabajamos con imagen digital, nunca estamos trabajando con la imagen directamente. Siempre vamos a tener elementos de mediación. Y entonces lo que tenemos que empezar a tomar conciencia, bueno, cuáles son las características del soporte de mediación para ver, bueno, cómo interactúa el dato binario con ese soporte de mediación. ¿Sí? Candela dice, a mayor calidad se requiere mayor espacio de almacenamiento. Puede ser, sí, Candela. Vamos a ver, porque ahí Liliana hizo una relación, hizo un comentario muy importante con las gráficas bitmap. Yo voy a tener las gráficas bitmap, que ya dijimos están hechas de píxeles. Yo voy a tener X cantidad de píxeles en el ancho y en el alto, ¿sí? Eso va a definir la resolución de mi imagen. ¿Cuántos píxeles la componen? ¿Sí? Y que si yo tengo, por dar un ejemplo, 3000 píxeles totales, y achico mi imagen, y después, por ejemplo, la vuelvo a agrandar, estos procedimientos no son gratuitos, o sea, estos procedimientos tienen costos en términos de calidad de la imagen muy evidentes. Por lo tanto, vamos a ver que una de las grandes problemáticas de las gráficas hechas de píxeles tiene que ver con los escalamientos, con cuántos píxeles tengo para describir una imagen, cuántos necesitaría, depende de lo que yo quiera hacer con mi imagen. A ver, vamos a hacer una comparación, ¿no? Como yo digo, imagínense que yo quiero con píxeles describir un ojo, ¿no? Hago un primerísimo primer plano en términos fotográficos, ¿no? Hago un reencuadre ahí de un primer plano de un ojo. Imagínense que yo tengo 3000 por 2000 píxeles para describir ese ojo. Esa podría ser una situación. Ahora, otra situación podría ser que yo tenga 200 o 300 por 200. ¿Sí? Y otra situación es que yo tengo 30 píxeles por 20. Como para dar 3 ejemplos de 3 resoluciones distintas. A veces cuando hablamos de esto, hacemos la comparación con los mosaicos bizantinos, ¿no? Si tuviera la oportunidad de ver, de viajar, ni hablar, ¿no? Pero muy bien, Mercedes va diciendo, obviamente, el primer ejemplo es el que tiene mayor resolución, mayor cantidad de píxeles. En términos de descripción de dato, ¿cómo sería la descripción de ese ojo si yo tengo 30 por 20? Así yo tengo, para dar un ejemplo más, 3000 por 2000. En 30 por 20, ¿puedo describir pestañas? No. En 3000 por 2000 yo por ahí puedo empezar a describir cada una de las pestañas, puedo describir algún brillo en el iris, ¿no?
Ahora, si tengo 30 por 20, con suerte, dibujo la forma del ojo, le pongo algo en el centro, ¿se entiende? Entonces, hay una cantidad de datos que yo no puedo describir si tengo 30 por 20. Puedo dar la idea de que hay un ojo, pero ese ojo tiene, vuelvo a decir, muy poco detalle. Probablemente la ceja, con suerte, sea medio como una liñita. No tengo posibilidades de registrar brillos, luces y sombras, variantes tonales, o sea, porque tengo 30 por 20, ¿sí? Ahora, si tuviera 3000 por 2000, por ahí yo ya puedo describir cejas, con las cejas algunas más claras, otra un poquito más oscura, inclusive hasta un pequeño brillo en el transcurso de los pelitos de la ceja, lo mismo para... Entonces, si yo tuviera una imagen de 30 por 20, este ojo que les digo, y yo digo, no, pero bueno, yo necesito, esto lo tengo que imprimir, o esto lo quiero mandar y necesito más resolución. ¿Qué es lo que nos va a permitir el software? El programa, el Photoshop en este caso. Como dice ahí Micaela, sí, obviamente es chiquito, pero no solo es pequeño, sino que lo que yo puedo describir es muy poco, es muy básico. Vuelvo a decir, es a gatas como un esbozo de un ojo muy simple. Si yo parto de esa imagen de 30 por 20 y digo, no, necesito más resolución, vamos a encontrar que yo con el programa puedo subir la resolución, o sea, puedo fabricar nuevos píxeles, si no los tengo. Ahora, no es lo mismo que yo fabrique los píxeles que me faltan a partir de esos 30 por 20, a que yo fabrique píxeles si yo tengo 3000 por 2000. ¿Sí? Si yo tengo 30 por 20 y no tengo descripción de pestañas, no tengo luces y sombras en el iris, yo le vuelvo a decir, puedo agregar nuevos píxeles, hacer que la imagen tenga más resolución, pero ese cálculo lo va a hacer sobre la imagen inicial. Y si nunca hubo ceja, por más que yo le agregue píxeles, no aparece el dato de la ceja de la nada. Si yo no tengo el brillo de la concavidad del ojo, con esos 30 por 20, por más que yo le agregue píxeles, no va a aparecer ese dato, ¿sí? ¿Se entiende? Por lo tanto, eso es parte de la problemática de resolución que también vamos a volver, porque no es lo mismo el dato de origen, ¿no? No es lo mismo cuando yo creo una imagen digital con la cantidad de píxeles necesario, a que yo agarre una imagen que tiene X cantidad de datos, y pretenda con esa imagen hacer una cantidad de cosas. Bueno, depende las características del punto de partida, yo puedo evaluar qué puedo hacer con esa imagen a futuro. ¿Se entiende? Pero el problema es que, digo esto porque a veces uno mira las series de detectives, las series de CSI, ¿no? Todo este tipo de cosas, donde en la serie nos muestran, ¿no?, que los investigadores están buscando al asesino, como digo yo siempre, ¿no? Y están ahí, no sé, están en el subte en la hora pico, tenés miles de personas en el andén esperando para entrar al subte, y de repente el asesino está allá atrás, el último que está allá atrás, ¿no? La imagen. Y uno mira en esos programas de CSI que empiezan a acercar, y bueno, y entonces aparece la cara del asesino con el lunar, con la marquita que necesitaba para identificarlo y saber, o tenía el tatuaje, ¿no? Y con eso lo identifico, y entonces estas series a veces alimentan la fantasía de que con estos tipos de gráficas yo me puedo acercar, y entonces tengo una cantidad de datos que aparece. Eventualmente puede haber algunos software muy elaborados que pueden hacer cálculos más precisos, pero dentro de las gráficas bitmap que nosotros vamos a manipular de forma tradicional, con entornos como el Photoshop, que es de lo más profesional que hay, eso no sucede. O sea, si el asesino son 4 píxeles negros que están allá en el fondo, cuando yo agrando, son 4 píxeles de tono negro. O sea, y lo único que agrando es el dato que no está. ¿Se entiende? Entonces no aparece la cara del asesino con la marca de la nada. O sea, si no está en el dato de origen de mi imagen. Esto para empezar a sacar un poco de mito. Por lo tanto, lo que decía Liliana, que es muy atinado para empezar a tomar conciencia, y ahí es donde salta claramente cuando tenemos gente que sabe de imagen y cuando tenemos gente que no. O sea, el que no sabe justamente qué hace, agarra una imagen y después, le tengo que subir la resolución, le agrego, no, pero me sobró, le saco, y voy y vengo sobre la misma imagen. Ese tipo de operaciones son gravosas y son
complejas, porque cuando yo elimino dato, no lo puedo volver a recuperar. Y si eventualmente parto de un archivo que tiene poco dato, y yo le agrego píxeles, esto es como una fotocopia donde yo tengo una manchita chica y voy a la fotocopiadora y le pido ampliar. Ese defecto pequeño, cuando yo amplío, o sea, cuando le agrego píxeles, no hago más que se vea más grande lo que falta. Entonces, bueno, parte del proceso que vamos a hacer en la cursada es empezar a entender esto, bueno, las resoluciones, cuántos píxeles tengo, qué es lo que puedo describir, y empezar a tomar conciencia, porque después ustedes van a hacer trabajos donde van a tener que descargar imágenes de internet, y importante que cuando descargan, no solo descargar en términos de una imagen que me gusta, en términos estéticos, sino también, a ver, cómo está ese dato digital del cual yo voy a usar para poder trabajar. Tengo por un lado la cantidad de píxeles. Es uno de los temas centrales que habla de la calidad, pero no es el único tema que habla de la calidad, ¿sí? Otro tema que habla de la calidad es la profundidad de color. No es lo mismo que ese píxel esté en color indexado, es decir, que tenga una profundidad de 256 variantes, a que esté en RGB, que tiene una profundidad de 16 millones de variantes, ¿sí? Entonces, eso también hace la calidad. Esto como para empezar a desmontar, porque la palabra calidad es un término que es como muy amplio, y que a veces lo que es de buena calidad para uno no lo es para otro. Entonces empezar a tomar noción que cuando hablamos de calidad, en realidad hay muchos parámetros que están dando vuelta. Sí, Cecilia. Entonces, calidad y resolución son dos palabras distintas en cuanto a la Sí, imagen. o sea, la Ok. resolución está vinculada a la calidad, pero no es lo único que afecta a la calidad, ¿sí? Es O sea, la calidad... un factor que hace a la calidad. Lo que pasa es que la palabra calidad es una palabra, entre comillas, muy subjetiva, vuelvo a decir, por ahí lo que para mí es de buena calidad, para vos no lo es. La calidad primero se define por el uso, o sea, qué es lo que yo pretendo hacer. Y de acuerdo a lo que yo quiero hacer, voy a requerir cierta calidad, ¿sí? Vamos a ver que no es la misma calidad lo que se exige para soporte pantalla a la calidad que se exige a un soporte impreso. Es muy, muy diferente y muy notoria la diferencia que se exige para que una imagen se vea bien en pantalla y para que una imagen se vea bien impresa. Se requieren dos calidades muy diferentes, ¿sí? Después está el tema del tamaño. No es lo mismo una imagen de buena calidad en una hoja 4 a una imagen de buena calidad en un mural, en una gráfica vehicular. Está también el tamaño. A ese tamaño lo compensa la distancia. O sea, a veces la calidad de gran tamaño es lo que se espera como buena calidad en gran tamaño, es menos a lo que se espera en buena calidad en tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque en tamaño pequeño se espera que yo mire a esta distancia. Entonces la calidad también es una. Ahora, en tamaños grandes, yo por ahí voy a estar a 2 metros, 10 metros, 100 metros. Entonces, hay cosas de calidad que yo me puedo permitir porque lo voy a mirar a una cuadra de distancia. Si ustedes se acercan, ahí va Cecilia, si ustedes miran, ahora estamos muy adentro de casa, pero cuando ustedes están en la parada de colectivo, que muchas veces hay publicidad impresa, ¿no? Esos tipo banners o publicidad impresa, si ustedes se acercan, muchas veces acá cerca lo que veo es el punto de impresión. Podríamos llamarle baja calidad, pero eso, ¿por qué es así? Porque está pensado que ese cartel yo lo puedo ver a media cuadra de distancia. Entonces, por eso, de repente, si lo miro acá, no está pensado para ser visto tan de cerca, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tratar de ir desmontando estos aspectos, ni hablar que después también, con respecto al tema calidad, hay muchos artistas visuales que toman, entre comillas, los posibles defectos de la imagen digital como tema estético, ¿no? Entonces hay algunos artistas que hacen del pixelado, ¿no? De este efecto a veces, ¿no? Lo toman como un tema estético y lo exacerban, ¿no? Lo usan conscientemente con una intención estética. Entonces también como que en el campo del arte, o sea, hay cosas que en el campo de diseño se podría decir que están hechas mal, pero que a lo mejor en el campo del arte las podemos tomar
con una intención estética. ¿Sí? Así que bueno, nada, como para plantear que es un tema complejo. No sé si Cecilia, o te acordás lo que me ibas a preguntar. Sí, es o sea, a ver, si la resolución de imagen tiene que ver con la cantidad de píxeles, ¿cómo se le llamaría a la calidad de imagen cuando tiene que ver con la profundidad de color? ¿O no tiene nombre? A ver, cuando tiene que ver con la profundidad, tiene que ver con las variantes cromáticas, que no tiene que ver con cuántos píxeles tengo, son dos cosas distintas. Una cosa es cuántos píxeles tengo y otra cosa es esos píxeles de cuántos colores pueden ser. Claro, pero ¿cómo se le llamaría? Resolución, o sea, a lo que hablamos, cantidad de píxeles es resolución. ¿Sí? El concepto es resolución. Entonces vamos a ver que en las gráficas bitmap la resolución es un tema complejo, es un tema central, y vamos a ver que ahí también tenemos una gran diferencia con las gráficas vectoriales. ¿Qué pasa con las gráficas vectoriales si nosotros decimos que, les voy a dar la definición técnica del diccionario, ¿no? El diccionario va a decir que la resolución es la cantidad de píxeles por pulgada lineal. Así definiría un diccionario técnico a la resolución. ¿Sí? Ya vamos a volver sobre el concepto de resolución, no sé que no se preocupen. Pero va a decir, la resolución es la cantidad de píxeles, en algunas definiciones va a decir partículas. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que el concepto de resolución no solo se aplica a la imagen hecha de píxeles. El concepto de resolución aparece en muchos ámbitos diferentes. Lo peor de todo es que uno piensa que es lo mismo. Esto que hablábamos del píxel, y bueno, que no es lo mismo el píxel de imagen que de pantalla. Y después vamos a ver que la resolución no es lo mismo un punto de tinta sobre el papel a un píxel de imagen digital, o a un punto de luz en la pantalla. Son distintos materiales, distintas cosas. Cada una de ellas tiene su resolución. La resolución no es una. Yo tengo la resolución de la imagen y tengo la resolución del monitor. Ya vamos a ir viendo cómo concilio, cómo negocio, cómo organizo mi trabajo entre estas dos resoluciones, ¿sí? Y después, imagínense que esta imagen que yo estoy trabajando a través del monitor la quiero imprimir. Y tengo la resolución de la impresora. Entonces tengo que aprender a relacionar la resolución de la imagen con la resolución del dispositivo que me la muestra, que es la pantalla, con la resolución de la impresora, que son puntos de tinta sobre el papel. ¿Sí? En el último caso, la resolución es un elemento físico, es una gota de tinta que cae sobre el papel, o un punto de tóner que cae sobre el papel. ¿Sí? Eso es físico, que no tiene nada que ver con el píxel de imagen. Entonces ya vamos a ir bien, estos son conceptos que vamos a transitar. Ahí Mercedes habla del puntillismo, sí, cuando uno hace un impreso, o lo mismo sucede con un monitor. El monitor en realidad son puntos de luz. Yo lo que recibo en mi retina es la resultante final de esas combinatorias, pero físicamente ahí lo único que tengo son puntos de luz con tres primarios. ¿Sí? El ojo recibe la sensación visual de un montón de colores. Pero como punto de origen tengo un punto de luz con tres colores mínimos. ¿Sí? Y así vemos todas las imágenes impresas y lo mismo en pantalla, pero con color luz. Entonces tiene que ver con el puntillismo, es decir, estas tecnologías no se hubieran podido desarrollar si no hubiera habido un interés científico como hubo por los impresionistas y después especialmente por los divisionistas, que son los que perfeccionaron la técnica y los que tuvieron el interés científico de ver cómo es esto de una imagen hecha con puntos de colores, ¿no? Y cómo una parte importante de los colores se terminan armando en el cerebro. O sea, sobre la superficie hay una cantidad de colores mínimos, la retina recibe esa información, la manda al cerebro, y es el cerebro la que conforma la sensación de todos los colores que vemos. Ya vamos a ver también que nuestro ojo también funciona con tres primarios. O sea, nuestro ojo solamente ve tres colores, con sus variantes de luminosidad. ¿Sí? Son tres primarios, pero con sus escalas de grises, ¿no? Más claros, más oscuros. O sea, vemos solamente tres colores, pero bueno, esa información va al cerebro y es el cerebro el que hace las mezclas. Y nosotros tenemos la sensación de ver un montón de colores que fisiológicamente no vemos. ¿Sí? El ojo no los ve, los vemos a través de la conformación del cerebro. Y después, cuando
que siempre me gusta tirar esta, pero me estoy yendo un poco de tema, vamos a ver que hay colores que son humanos, que no existen en la naturaleza. Porque como hay una información de base que va al cerebro, el cerebro puede armar mezclas de colores que no existen en la naturaleza. O sea, solamente los ve el humano, son colores que los ve los humanos, en la naturaleza no existen. ¿Sí? Esto es todo parte como de la problemática que, como ven, es compleja. Así que bueno, volvamos un poco a las características de las imágenes, porque aunque no parezca, yo les voy contestando la pregunta, aunque vayamos mechando otras cosas. Las características de las imágenes hechas de píxeles, como dijimos, la resolución es un componente central, ¿no?, para entender cómo funcionan y para manipularlas correctamente. Cuando vamos a las gráficas vectoriales, ¿qué pasaría con la resolución? Si yo digo que la resolución es la cantidad de píxeles por pulgada lineal, ¿qué pasaría con la resolución en una gráfica hecha por vectores? ¿De qué está hecha una gráfica vectorial? De nuevo, Lo de la fuente sí, Y de me gustan líneas. las dos curvas. Hablamos nodos, ¿y qué más? Y líneas. Claro. Y vectores, o sea, líneas, entre nodos, curvas. entre punto y punto un vector, ¿sí? Que puede ser recto, puede ser curvo, puede ser combinado, o sea, empezar curvo y terminar recto, o viceversa, ¿sí? De eso están hechas las gráficas vectoriales. Si yo tengo que hacer un cuadrado en una gráfica vectorial, ¿sí?, tendría 4 nodos y un vector recto que une cada uno de esos nodos. Así describiría un cuadrado una gráfica vectorial. ¿Cómo describiría un cuadrado una gráfica hecha de píxeles? Si yo tengo que visualmente mostrar un cuadrado con píxeles, ¿cómo lo mostraría? con un mapa de píxeles. Con un mapa de píxeles. Y para ver un cuadrado, ¿qué tendría que haber? Algunos pintados y otros no, tipo en la forma de un cuadrado. Un color y otro color, ¿sí? Van a ver que voy a evitar siempre hablar de pintura, porque acá está en el ámbito digital, ¿sí? Y no tenemos pintura. O sea, en realidad es una falacia hablar de pintura digital, que algunos es un término que algunos lo usan y demás. O sea, por acá es lo contrario, acá tenemos luz, no tenemos pigmento, ¿sí? Entonces yo en general voy a hablar de colores, colorear, ¿sí? No voy a hablar de pintar. Pero para mostrar un cuadrado tendría que tener, ¿no?, un mapa de bits, o sea, píxeles uno al lado del otro, y algunos píxeles con un color y el resto con otro color. Entonces visualmente veo un cuadrado. ¿Hasta ahí me siguen? Acá tenemos la lógica justamente, ¿no?, de las dos estructuras diferentes. ¿Qué pasaría con la resolución en el caso de la gráfica vectorial? Como que siempre sería nunca- bueno porque si... Ay, A ver, vamos con Sane, a ver. ¿Qué me decís? ¿Qué decís, Sane? como que siempre sería Cantidad de bueno nodos. porque si son líneas y puntos, tipo no hay píxeles, no es que te acercás y se va a Hay disminuir. píxel, Siempre muy va a bien. ser perfecta. Y si yo hiciera, a ver, Facunio, que no sé, a Fabiana, ¿no? Ahí está, Fabiana, a ver. Ujú. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Estás muteada, Fabiana. Tenés que habilitar el sonido. Ahí, Ahí va. ahora no, ahí está. Ya hay más resolución.